El objetivo de esta charla es tratar de dejar en claro que para todo proyecto se necesita tener en claro una idea. Esta idea puede tener distintas estrategias, distintas formas de encarar, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Cada idea, cada estrategia va a tener una forma de estar representada y siempre va a tratar de poner en valor un modo de pensar. Cada proyecto refleja un modo de abordar el problema de hotel y cómo ese proyecto intenta dar respuesta a un lugar particular con una determinada postura arquitectónica. Hablar de arquitectura, pensamiento y representación intenta reflejar una postura, una forma de pensar, donde eso se manifiesta no solamente a través del hecho gráfico, sino a través del hecho construido. Y no se puede disociar la representación del pensamiento. Tanto representación como pensamiento hablan de una forma de pensar o de hacer arquitectura. Vamos a arrancar con ejemplos que tienen que ver con lo urbano, lo iconográfico, lo objetual y lo publicitario. En este caso, eh, el proyecto del arquitecto Perrot trata de poner en valor en Barcelona un hotel muy cerca de la diagonal de donde está la torre de Jean Nouvel y de una manera abstracta plantea un icono con muy pocos gestos, donde también la intervención tiene que ver con un edificio de oficinas y cómo los dos objetos dialogan entre sí, tratando de marcar un espacio urbano. En este espacio lo que podemos ver es la concepción de atrio a nivel urbano, donde todas las acciones geométricas o formales están puestas en valor a partir de la lectura a distancia, no tanto del peatón, sino más bien el que va en el vehículo. Podemos ver a la derecha un atrio, un semicubierto a través de un pequeño alero que luego va a ser desechado en el proyecto para tratar de marcar cuál es la puerta. O sea, este proyecto no habla de una llegada peatonal, no habla de el abordaje peatonal de la ciudad, sino desde lo iconográfico y de lo significativo a nivel urbano. También podemos ver cómo hay una idea de piel que desdibuja la escala, que trata de leerse como un todo, un continuo, pero que también pretende manifestar o poner más en valor la idea de objeto solista. Aquí podemos ver cómo los dos proyectos dialogan entre sí con lo preexistente, tratando de absorber algunas situaciones por contraste, de modo de exacerbar la abstracción. En lo que respecta a las plantas, y teniendo en cuenta cuál es el sentido formal del proyecto, se genera un área de zócalo para usos comunes y una torre o placa que trata de generar un doble frente de viviendas donde la estructura se genera a partir de una serie de costillas donde se desarrolla la infraestructura posteriormente. Podemos ver cómo hay un orden espacial y modular eh, que a medida que la estructura va elevándose se va desdibujando, se van transformando en puntos, lo que era antes espesores de muro que tenían casi la dimensión de un ascensor, ahora pasan a ser elementos mucho más efímeros donde siempre se pone en valor la lectura de la caja y en el centro la espina estructural que resuelve toda la infraestructura de servicios, escaleras eh, y circulaciones. El proyecto juega con el tema del escalonado y el desplazamiento, o sea, como una figura
en constante equilibrio, donde el módulo espacial es siempre el mismo, o sea, la altura del local es siempre la misma, pero en el zócalo se complementan las áreas en doble altura con la de simple altura, y dejando en claro que todo lo que es uso común está en la cota cero hacia arriba y lo que es servicio o cocheras hacia la parte de abajo. La célula deja de lado la condición tradicional donde el baño es un recinto cerrado, donde las camas se ponen para optimizar el espacio, y en este caso lo que se trata de poner de manifiesto es la optimización de la vista hacia la ciudad o hacia el mar. En este caso podemos ver cómo la espalda de las camas es el área de ducha, tratando de poner en valor la idea de concepción objetual del interior, de luminosidad, de objetos translúcidos que ponen eh, más en valor la idea de continuidad y no la de fragmentación. En este caso vamos a ver un edificio de viviendas para mayores, el arquitecto Javier García Solera, que trata de completar un espacio, un parque, a través de dos operaciones, una que son las viviendas para mayores y otra que son los usos comunes. Lo que vamos a ver es el área de la derecha, que es la zona de usos residenciales, que tratan de amalgamar diferentes programas de la cota cero, donde están los espacios de uso más cotidianos y sociales, donde a medida que se eleva se van transformando en espacios privados. Podemos ver en el corte que siempre hay una voluntad de un único espesor de losa maciza con vías metálicas sobre los perímetros para tratar de reducir la sección. Podemos hablar también de que la parte técnica se resuelve sobre los cielos rasos suspendidos, y donde siempre van a tratar de ponerse de manifiesto la simplicidad en el uso de los materiales. También podemos ver el juego de las dos pieles, o sea, una piel urbana continua de lamas y de parasoles, mientras que en el otro tenemos unos balcones ajardinados, donde lo que se está tratando de poner en valor es el movimiento de las cortinas de enrollar como cierre. Podemos diferenciar claramente dónde se encuentran las circulaciones, dónde están las células, después cómo se van distribuyendo los usos comunes, lo social o lo común en relación a una continuidad de parque, el área de recreación, el corte entre la célula y las oficinas y los usos comunes. Podemos ver también que hay una clara modulación que tiene que ver también con el uso de la cochera. También vemos cómo se tratan de concentrar los sanitarios o los servicios y la infraestructura, pero en este caso, en lugar de aparear los baños, lo que se está apareando son o vinculando es la cocina con el baño de cada unidad. Después, en cada uno de esos muros se generan las divisiones, donde se incluye también la estructura, definiendo en un vértice todo lo que es núcleos verticales, una circulación continua y un área de balcones para la parte de lavaderos, sacando la parte sucia del interior de las células. Después vemos cómo las plantas de usos comunes tienen o buscan tener una limpieza y una flexibilidad, donde los espacios se tratan de integrar, siempre asumiendo el rol de la modulación o del orden estructural que ya viene impuesto. Aquí podemos ver que siempre estamos hablando de una misma escala, un mismo espacio, donde la atipicidad del programa es la que después termina siendo la respuesta formal, donde la planta baja cambia la escala y es diferente, y donde el uso común o la terraza también se genera un recorte entre áreas programáticas, lo que es social, lo que es vivienda. Aquí vemos la piel hacia el parque, que cubre el núcleo vertical y todos los servicios.
Esta es la planta baja de usos comunes que se trata de integrar con la plazoleta, con el parque que está alrededor. Podemos ver cómo siempre el espesor estructural, o sea, también tiene que ver con el espesor de parasoles, donde todo está más pensado en una relación de órdenes y no tanto en una cuestión de elementos individuales que sumados conforman un todo. Aquí podemos ver cómo con muy pocos elementos la planta baja se pone en valor, lo que hablábamos antes de los cambios de altura o de jerarquía a partir del uso de los hilorrasos de yeso y la estructura de hormigón expuesta, la elección de pocos materiales para tratar de dejar en claro qué es lo que se está haciendo. Cada elemento se expresa como tal, la estructura se ve limpia, los hilorrasos se esconden en infraestructura, los tabiques tienen su propio color y tratan de modificar la horizontalidad del espacio. En este caso vemos la circulación lineal, pero que de acuerdo a cómo están tratados los límites, podemos ver continuidades y distorsiones de esa planta longitudinal, las circulaciones de planta, como la flexibilidad, o sea, permite integrar los espacios de usos común, pero también en una circulación manifiesta para darle privacidad y cómo se vive el exterior. En la célula los cambios de escala entre donde está la zona de cocinar y la zona de uso común, el baño que está escondido, la baranda, que en este caso volvemos al rol de escala urbana, no de escala peatonal o personal, no está al metro o metro 20, sino que está casi al metro 60, metro 80, para tratar de jugar con el objeto final y distorsionar el límite de la terraza. Aquí vemos cómo se pone de manifiesto la irregularidad del objeto tan racional y tan estructurado, producto de la aleatoriedad del uso de las cortinas. Y aquí vemos lo racional en lo que es el zócalo o lugar de acceso, el espacio común y después la voluntad de unificar a través del parasolado. De noche el proyecto cambia porque todo eso que quedaba escondido por el parasol ahora pasa a ser un programa expuesto. La escalera, las áreas de lavaderos y circulaciones, la terraza de recreación y las aulas y usos comunes. En este caso, el Hotel Axis de Jorge Sodré lo que nos permite hablar es de un objeto iconográfico con una idea de desplazamiento de bloques, donde estos desplazamientos de bloques tratan de mostrar también un aglutinamiento de programa, o sea, un volumen o una tira en doble altura para los usos comunes, tiras desplazadas que son las viviendas y un zócalo semienterrado que son las partes de cocheras y otros servicios. Una única materialización, una estructura metálica, un envolvente por vía seca, una única estrategia de perforación, o sea, un juego de contraste de lleno y vacío para tratar de siempre exacerbar la idea de placas desplazadas entre sí. El objeto que según cómo nos movemos en el espacio se distorsiona, parece más macizo, más permeable, pero por sobre todas las cosas siempre hay una idea de piel estructural que marca o recorta el paisaje externo. Podemos ver cómo tanto en la célula como en el corte hay esa idea de caja que se desplaza y a su vez se despega, y en ese despegue se engloba todo lo que es la infraestructura de un nivel y de otro para que no contamine cada una de esas tiras, y a su vez, o sea, se trata de jugar con la lectura y la independencia de esas placas que flotan pero que en realidad están todas vinculadas a través del sistema de estructuras.
Podemos ver que las células están todas construidas en seco a través de panelería de yeso, donde a diferencia de los proyectos anteriores donde teníamos una estructura de hormigón, se generaba la piel, después se cerraban los interiores, acá prácticamente es todo lo mismo, o sea, se construye la estructura, se definen los cierres y después se hace todo en los interiores. La célula en este caso tiene más que ver con la puesta en valor del paisaje y los objetos son más circunstanciales. Lo que hablábamos antes de el objeto a nivel urbano o iconográfico, donde uno no sabe si esto es una habitación o dos, sino más bien una voluntad de envolvente donde los frentes tienen perforaciones y los laterales son ciegos, salvo en el zócalo que genera una vista de 360 grados con todo el mismo tratamiento. En este caso, el Hotel Hyatt de Aires Mateus nos propone desde la gráfica otra concepción arquitectónica, pensar el proyecto desde una cuestión más derivada de la escultura o del arte, donde el vacío tiene que ver con la circulación o los lugares donde nos movemos y los servicios con la idea del lleno o del muro. Podemos ver cómo uno juega con el contraste entre el lleno y el vacío, perdiendo noción de escala y dimensión y tamaño o de célula. Un objeto 100% abstracto que tiene que ver con el reglamento, con una vinculación con lo preexistente y una altura, con una profundidad de planta y con una lógica que en su planta baja trata de desdibujar la escala y permitir una continuidad como si fuese un hueco y como que el hotel está flotando en ese borde. En la resolución específica de la célula podemos ver cómo en el centro se resuelve el área de servicios y en los extremos está la ducha y el baño. En la representación de las células, o sea, las camas están en el centro, mirando hacia las paredes y donde el escape visual tiene más que ver con el contraste de lleno y vacío que tiene la piel y no tanto como veíamos antes como la puesta en valor de la vista desde adentro hacia afuera. Podemos ver cómo las escaleras o los ascensores quedan camuflados en esta concepción de oquedad y después como por dentro en las células tiene todo un estudio mucho más ergonómico de cada una de las piezas dependiendo de la escala. En la resolución y en la conformación del espacio, lo que podemos ver es cómo hay un volumen que después empieza a desdibujarse a partir del uso de la puesta de los opacos. O sea, hay una caja ciega con un recorte y después empiezan a aparecer los llenos para generar ese efecto visual que antes hablábamos. Aquí podemos ver la idea de planta baja, donde se ponen en manifiesto todas las continuidades y, como decíamos al inicio, siempre el espacio de circulación en el que se encuentra la gente y donde todos se integran. En este caso vamos a ver una obra de Carlos Ferrater, que es un anteproyecto en el Paseo de Gracia, que es un edificio de viviendas que emula un estudio de piel parecido o con referencia a Gaudí, donde genera un patio interior para tratar de que entre la luz. Volvemos a la misma situación que la del arquitecto García Solera, donde se juega siempre con una misma escala espacial, pero con pequeños movimientos para distorsionar la conformación del espacio, donde en este caso hay 4 viviendas por planta, donde 2 quedan adentro del patio y 2 quedan al exterior, donde podemos ver también que la piel de este proyecto aglutina los requisitos estructurales, donde podemos ver que todas las circulaciones son la división entre
el área de dormir y el área social de cada una de las viviendas. También podemos ver cómo en ese proceso aparecen los núcleos articulando y dividiendo las viviendas. Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, todas en relación al patio. Y siempre la piel exterior y la piel interior es la que va a definir la estructura. Aquí podemos ver cómo también la planta baja se introduce dentro de ese patio central, la cochera que trata de envolver ese espacio central, y después cómo hay una idea de ortogonalidad en relación a las medianeras y absorber la irregularidad en los perímetros. Aquí vemos cómo el proyecto juega o trata de entender que la estructura no son una sumatoria de columnas y losas, sino de una piel estructural, donde no necesariamente todas las columnas o tabiques tienen que llegar al suelo, sino que se van desdoblando y se van transfiriendo a través de distintos esfuerzos, como se ven en los colores, hacia las losas y después se trasladan hacia las costillas, que son las que son continuas. El uso del color es para clarificar la idea y no para quedarse en una cuestión de cosmética. Aquí podemos ver ese estudio minucioso de más que nada un efecto escultural de piel y por ahí no tanto un desarrollo interior. Lo mismo pasa con el patio, o sea, hay una voluntad de verticalizar o tensionar hacia arriba, y después el cambio de profundidades de la carpintería para jugar también con los espesores de la piel y utilizarla como parasol o como protección. Acá podemos ver una relación o una reflexión entre el cubismo como idea, como intención, y después una voluntad de expresar una fachada que trata de ser un poco más contemporánea o más relacionada con esa esculturalidad de Gaudí. Aclaro, este proyecto construido cambia considerablemente producto de lo costoso que puede ser la fachada. En este caso, el Hotel Riverside de Chipperfield tiene otro objetivo. Si bien es un proyecto que se relaciona con lo que nosotros hacemos, esta imagen trata de hablar de proceso. Nosotros buscamos que los alumnos apunten hacia un proceso y no hacia un resultado terminado. Ese proceso o resultado tiene que ver más con el aprendizaje y no tanto con la imagen o la gráfica final con la que uno trata de validar un proyecto en el medio productivo. Cada una de estas estrategias, cada una de estas maquetas tiene que ver con cómo se van agregando datos o reformulando datos en pos de una idea de edificio. En un pedazo de ciudad bastante consolidado donde se alterna entre objetos unitarios, aislados y manzanas o medias manzanas que recomponen el tejido, el proyecto plantea como una dualidad de articulación, generar como una pequeña manzana pero que al mismo tiempo parezca una torre aislada, donde esta torre va cambiando de altura, va cambiando de recortes a medida que va relacionándose con determinadas situaciones del contexto. Siempre la idea va a radicar en un espacio de entrada o hall en múltiple altura que va a ser el que va a coser después todas las plantas del edificio. También hay una voluntad de que la piel exterior sea parte de la estructura y también una forma de distorsionar la escala del objeto y lo haga parecer más grande, y dependiendo del lugar donde uno lo vea se percibe diferente. Podemos ver que en la planta de habitaciones hay una circulación lineal con un doble peine, donde los ascensores están camuflados dentro de la envolvente, mientras que en las plantas de oficinas lo que se trata de poner en valor más que nada es la idea del vacío y los servicios en los extremos. En la planta de habitaciones
a medida que se eleva el proyecto el vacío desaparece. Aquí podemos ver el vacío, donde siempre se está tratando de generar una continuidad entre interior y exterior, y donde siempre se generan vistas más bien lejanas, y donde siempre se diferencia la transición de la circulación y el espacio en múltiple altura de relación entre todos. El proyecto en este caso empieza a tener diálogos con lo que está sucediendo alrededor, las alturas predominantes, el objeto nuevo que se trata de definir como un icono también distintivo. Podemos ver cómo las preexistencias se ponen de manifiesto en la relación con el zócalo. Aquí aparecen las columnas y una recoba que antes no existía, un poco por necesidad estructural y otro poco por tratar de delimitar lo que es el interior y el exterior del atrio del edificio. Podemos ver cómo este quiebre tiene que ver con la escala del otro edificio que está a una cuadra para construir un skyline en diálogo. Esto que tiene que ver con este edificio. Y aquí podemos ver el proyecto en su etapa inicial. Este proyecto es contemporáneo con la Ciudad de la Justicia de Barcelona y con la Ciudad de la Justicia de Italia, en Ansaldo, de Chipperfield, donde la idea siempre era jugar con volúmenes que aglutinen partes de programa y diferencien sectores, y a su vez eso trate de, en lugar de generar una única masa construida, tratar de distorsionar el programa y que se resuelva como un pedazo de ciudad independientemente de lo que está conteniendo. El proyecto siempre va evolucionando, va teniendo esos diálogos y esos recortes dependiendo de desde donde se lo vea, cómo el proyecto va cambiando. Aquí está el atrio que estábamos diciendo que se genera a través de este semicubierto o esta recoba, y esta es la puerta de entrada, para definir un adentro y un afuera o una transición entre el espacio público y el espacio privado. Tenemos la múltiple altura. En este caso lo que vamos a ver es un proyecto que se trata de plantear como cartel publicitario en el Raval en Barcelona, donde el estudio siempre hace un estudio, un reconocimiento del lugar, de cómo se relaciona con las medianeras y con un patio interior dentro del pulmón de la manzana, cómo son los recorridos que se producen dentro de ese Raval en las edificaciones antiguas, y cómo los carteles son probablemente mucho más importantes que las propias fachadas de los edificios. A partir de esto, al edificio se le agrega por delante, en cada una de sus fachadas, una especie de cartel o serigrafía a modo de graffiti. Y podemos ver cómo cuando se representan las plantas, también hay una voluntad de diferenciar en lo gráfico esa exacerbación de individualidades. Se puede ver dónde está la parte de servicio, dónde son los usos comunes, dónde está el comedor, dónde está el auditorio, cómo son las habitaciones, dónde está el lobby. O sea, siempre tratando de que, de acuerdo a la gráfica, uno esté mostrando los espacios de servicio, los espacios de vinculación vertical, eventualmente dónde son los lobbies o las áreas de estar. Aquí podemos ver la puesta en valor de la fachada como cartel. No vale tanto lo que está por detrás, sino más bien cómo dialogo con el entorno. Acá podemos ver dos tipos de gráfica: la gráfica tradicional y la gráfica que sirve para reconocer el programa. Es la misma gráfica, pero uno puede entender cómo cada fragmento va construyendo esta totalidad. Cómo aquí hay una idea de una planta noble, continua, flexible, y cómo aquí se ven cada una de las partes del programa vinculadas entre sí. Aquí no se diferencian por color, sino por proporción y por escala, mientras que aquí lo mismo.
por proporción y por escala se diferencian en los tipos de habitaciones. Aquí vemos cómo conjugan las escaleras como hechos articuladores, cómo las circulaciones o los espacios comunes cambian o se ensanchan donde se necesita más movimiento y se achican en las áreas de sillones o se limitan donde está el comedor. Esta es la planta baja, donde podemos ver el acceso, el control, la entrada al lobby. Por acá se entra, se deja el auto y el valet parking lo lleva a la cochera. Cómo hay una voluntad de que siempre se lea un espacio totalmente continuo, donde los límites no están en el borde dibujado en planta, sino en la continuidad visual, en el tratar de hacer sentir que el espacio es más grande. Yo estoy parado en este lugar, en este lobby, pero el límite en realidad está en el fondo amarillo, no está en la carpintería. Pero si uno ve la planta dice, hasta acá hay un espacio, hasta acá hay otro, hasta acá hay otro y hasta acá hay otro. En la habitación acá encontramos otra resolución conceptualmente diferente. El baño, lejos de ser un espacio cerrado o privado, pasa a ser un elemento que se relaciona de forma directa con la zona de dormir. Esto no es una vivienda, es un hotel. Se supone que acá es todo parte del mismo ámbito de la misma persona, mientras que a lo mejor en una vivienda el baño, por una cuestión de privacidad, podría estar independizado. También podemos ver cómo las carpinterías de los baños que están sobre la calle se les dibujan con serigrafía. O sea, tengamos en cuenta que también después está el tamiz, pero es un lugar donde la gente ya está acostumbrada a verse y ser vista. Aquí podemos ver la fachada cartel hacia el patio dentro del pulmón o centro de manzana, donde se ve en el subsuelo parte del lobby y en la planta baja uno puede ver por donde atraviesa el auto y donde se genera los usos o servicios de la cota cero. Aquí vemos el cartel o entrada principal donde están las áreas comerciales, cómo se relaciona y vincula con lo preexistente. En este caso, para cerrar, vamos a ver el hotel Click Clack de Plan B de Giancarlo Massanti y Felipe Mesa. Esto que estamos viendo en realidad es un plano de la ciudad de Medellín, donde se va a utilizar esto después como un tamiz para generar un envolvente que haga las veces de protección o de recubrimiento de la carpintería. El edificio es un edificio entre medianeras que se trata de pensar como placa o como torre exenta, donde todo lo gris es esa envolvente metálica, y después las cajas son simplemente habitaciones. Las que dan sobre el frente y sobre el fondo sobresalen de la línea de caja, pero sobre las medianeras no se puede sobresalir porque si no, estos espacios, todo esto que es un frente habitado, no tendría ventilación. Aquí vemos la idea del juego de cajas, mientras que el anterior era un cartel a modo de tamiz, el cartel es el objeto. Está en célula esto como esto, está en célula esta como la de abajo. Lo que cambia es por decisión del proyectista cuál es la imagen con la que se opera. Hay más un estudio de objeto formal, y donde el programa se subordina a esa resolución del efecto formal. Esta es la habitación que tiene el tamiz o la reja por delante, y esta es la que no lo tiene. No hay diferencias entre una y otra. O sea, la diferencia es solamente si tiene o no tiene el tamiz, en pos de poner en valor la lectura de la totalidad. Después podemos ver cómo la infraestructura y la estructura están desdibujadas, cómo se juega con los colores para exacerbar la tensión y poner en determinado momento de manifiesto la ventana a modo de pecera, cómo queda el espacio enmarcado. De noche, en realidad, el edificio, a diferencia de durante el día, se transforma en un cartel producto de esos reflejos.
Para sintetizar, cada uno de estos proyectos tiene la voluntad de mostrar cómo cada arquitecto interpreta un programa, que en este caso es hotel o vivienda, cómo cada uno le da su impronta a partir de una forma de pensar, desde lo escultural, desde lo racional, desde lo programático, eh, desde lo individual, siempre con una búsqueda, con una intención, y entendiendo de que la representación gráfica es la forma de validar ese pensamiento, y en este caso el objeto construido es la forma de llevar adelante una forma de pensar la ciudad, una forma de hacer arquitectura.